Muy buenas tardes, estudiantes del curso 4022. Estamos aquí, ¿verdad? Una continuación de los muchos videos que vamos a estar viendo de cómo se trabajan las cosas en control con respecto al controlador Arduino. Hemos discutido lo que son señales, ¿verdad?, digitales, particularmente estas que están en esta zona aquí entre el 2 y básicamente podemos incluir el 13, aunque el 13 tiene sus diferencias. Entre el 2 y el 12, el 0 y el 1 ya lo hemos visto en cierta manera para cuando usamos ¿verdad? La comunicación serial entre el controlador y una computadora, ¿verdad? A través de el USB, como tenemos acá. En este caso vamos a empezar a entender perdón, cómo se trabajan los análogos, ¿verdad? Y qué es un análogo, y los análogos son estos que están aquí. Particularmente son analog input, y esos análogos pues recogen el rango de alguna señal. La señal tiene que tener una compatibilidad con ¿verdad?, la estructura de estos pines o pines análogos, y esa estructura pues la vamos a entender en este proceso. ¿Ok? Son extremadamente importantes para recoger aquellas señales del campo, ¿verdad? Y el campo es lo que controla el Arduino, que tiene que ver, por ejemplo, con temperatura, presión, RPM o revoluciones por minutos, flujo, cantidad de corriente, voltaje, etcétera, 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 ¿verdad? Y todas esas cosas pues son señales análogas, porque no es que esté encendido o apagado. O sea, no es esta cosa matemática de 0 o 1, que es lo que se conoce como una lógica booleana, ¿no? O entre 0 o es 0 o es 1, está encendido o está apagado. No, aquí tenemos una zona de rango. Una zona de rango, por ejemplo, un sensor de temperatura puede medir la temperatura desde menos, decir un número, menos 50 hasta 300 grados centígrados, ¿verdad? Ese sensor viene para eso, pero esa temperatura, que es una unidad física, tiene que ser convertida a algo que usted pueda hacer matemática dentro de un controlador. Y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Entramos por aquí. Así que básicamente, ¿verdad?, estamos hablando de que vamos a usar el análogo, ¿verdad?, el A0 del Arduino. El Arduino tiene hasta 6 pines análogos, desde A0 hasta A5, y hoy vamos a usar más que uno, ¿verdad? A ese pin lo vamos a someter a unos cambios en voltaje para ver cómo él funciona, ¿verdad? Desde el punto de vista físico, yo estoy utilizando este instrumento que está aquí, que es un potenciómetro, y este potenciómetro va a cambiar la cantidad de voltaje que le va a entrar al A0 en un rango, particularmente entre 0, sería, ¿verdad?, lo que llamamos el riel negativo, y el riel positivo, que es 5 voltios. Dice acá, ¿verdad? ¿Cómo trabaja el Arduino? En lo que se conoce como el scaling de un valor análogo. El Arduino 1 puede leer hasta 6 análogos, obviamente, desde A0 hasta 5. Y el voltaje máximo que puede ver un análogo de un Arduino es 5 voltios. O sea, si usted le pone 10 voltios a esta entrada aquí, lo quema, daña el análogo. Así que, y probablemente todo el controlador. El controlador utiliza una lógica, ¿verdad?, interna de una conversión de lo que se conoce como 10 bits de información. Estos bits son binarios, ¿verdad? Son 10 bits binarios. Y para que un humano lo pueda entender, tenemos que convertir esto eventualmente a un número decimal. Así que cuando se convierte un número que son de 10 bits binario a un número decimal, se convierte en este famoso número que se llama 1023. Este es un número decimal que equivale al máximo si todos los bits del convertidor de análogo a digital, ¿verdad? Y el análogo entra por esta línea azul que estamos viendo aquí. Ese voltaje análogo se tiene que convertir en un número. ¿Qué número? Bueno, entre 0 y 1023. Si el voltaje es 0, ¿verdad? Si el voltaje es 0, pues el número decimal es 0, ¿ok? Pero si el voltaje es 5 voltios, usted va a notar que lo que se conoce como el convertidor de análogo a digital en el controlador va a subir
el número decimal a 1023. O sea que cuando aquí venga 5 voltios, aquí vamos a tener la salida dentro del controlador o internamente en el controlador va a tener un número que va a ser 1023. La pregunta que hace esto aquí, ¿verdad? Es una pregunta que mucha gente se ha hecho a nivel de los que usan los controladores. Si el 0 cuenta o no cuenta, y el 0 sí cuenta, ¿verdad? Es una localización y de hecho el 0 te permite, ¿verdad? Te dice acá, dice, to convert a numerical value returned by the analog. Ajá, aquí te está diciendo cómo yo, qué instrucción tengo que usar en el Arduino para leer un análogo. Uso la función que se llama analog, letra mayúscula, leer, read, ¿verdad? Como está aquí. Entonces nos pregunta, ¿qué debo usar? ¿O debo usar 1023 o debo usar 1024? El 1024 surge si usted empieza en 1. Pero usted no empieza en 1, usted empieza en 0. ¿Verdad? Así que el concepto te está preguntando qué debo usar si quiero reconvertir internamente acá y decir, bueno, lo que llega por aquí llega con un número decimal tanto, pero si ese número decimal lo convierto nuevamente a voltaje internamente, yo puedo detectar, como está en este voltímetro, que es 1.3 voltios. ¿Ves? Y para eso tengo que usar entonces este tipo de matemática. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más tarde, así que tranquilo. Lo que es importante es dos cosas. La resolución que tiene el Arduino para esta conversión de 10 bits es de aproximadamente 4.9 milivoltios. Número bastante pequeño, ¿verdad? De hecho, hay unidades, no necesariamente el Arduino, por ejemplo, el PLC que tenemos en el laboratorio, en vez de 10 bits de conversión, tiene 16 bits de conversión. Mientras más bits de conversión usted tenga, mejor es la resolución. Pero la idea de este controlador, como quiera, 4.9 milivoltios es bastante bueno, ¿verdad? Bastante efectivo para leer cantidades bien pequeñas. Yo te diría que cuando el voltaje ya está por debajo de 30 milivoltios, ya estamos entrando en área bastante, ¿verdad? Dentro de la resolución del Arduino. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta cuando se usan este tipo de los análogos en el Arduino es la velocidad de conversión. Por ejemplo, dice aquí claramente que te toma 100 microsegundos para leer un valor análogo. O sea, eso quiere decir que el Arduino podría leer ese análogo a un rate de 10.000 veces por segundo, o sería como 10.000 Hz. Esto es importante, esta frecuencia de lectura, porque por ejemplo, los que están en 4021 saben que hemos hablado del aleteo de una mosca, y una mosca puede tener la velocidad de aleteo o la frecuencia es alrededor de 200 veces por segundo, o sea 200 Hz. Para poder dibujar completamente el aleteo de la mosca y retratarlo, por decir así, en sus detalles, usted debe ser 10 veces más rápido para poder detectar todos los detalles del aleteo de la mosca. Por lo tanto, si estamos usando un pin análogo, un pin análogo para poder leer algo que se mueve a la velocidad de 200 Hz por segundo, pues necesitaríamos multiplicarlo por un factor de 10. Eso nos llevaría a 2000. O sea que con un factor de 2000 usted puede retratar muy bien el movimiento de la sala. Pero el Arduino es un poquito más que eso. El Arduino te lo puede llevar a 10.000 veces. O sea que podemos tener un buen detalle. O sea, frizar básicamente los movimientos de las alas de una mosca. O sea que el mensaje que te estoy dando aquí es que el Arduino utiliza 10 bits de conversión. Vamos a ver esto un poquito más tarde. En la conversión, o sea que cualquier voltaje que entra por aquí, en cualquiera de estos pines, de 0 a 5, se convierte en un número que va desde 0 hasta 1023. Lo segundo, que para leer cualquiera de estos pines, usted pone la instrucción analog read, entre paréntesis, lo que va aquí dentro es el pin A0, A1, A2, cuál de los pins estamos leyendo. Tercero, que la velocidad de lectura
es alrededor de 10.000 veces por segundo. Digo, si queremos leer algo así de rápido, ¿verdad? Para las cosas que hacemos en procesos químicos industriales, no hace falta. ¿Verdad? A menos que usted esté mirando el aleteo de una mosca y quiera hacer otras cosas ahí, ¿verdad? Todo un sistema de control y todas esas cosas, pero no aquí. No en procesos químicos normales, ¿verdad? Leer temperatura, leer presión, cosas así. Bueno, aquí están las referencias por si alguien quiere un poquito más de detalle acerca de eso. Seguimos por acá. Así que el concepto es, usted tiene una señal análoga, ¿verdad? Que puede ir, cambia el voltaje, ¿verdad? Estamos hablando de una señal particular que lo que estamos viendo es un cambio en voltaje. Entonces eso entra al Arduino y el Arduino genera un número. Aquí, ¿verdad? Ponen 753. Es un número cualquiera, puede ser. De hecho, ya sabemos que como el convertidor usa 10 bits, pues el número está entre 0 y 1023. ¿Ok? Por lo tanto, por ejemplo, hay una calculadora que usted puede usar en internet. Aquí está la referencia, que claramente le dice, dame el voltaje máximo que se suple ¿verdad? El pin del Arduino o de cualquier otro controlador, y dime el número de bits. Si tú me das eso, yo te doy entonces el rango, ¿ves? Y él ya te lo calcula. Por ejemplo, compárate con 5 voltios, 16. Aquí lo importante, este número no tiene nada que ver con el 5, por favor, no nada que ver. Tiene que ver solamente con el número de bits, ¿verdad? Que usted está utilizando para la conversión. Si está usando 10, el número máximo es 1023. Si está usando 16, como el PLC del laboratorio 235, pues el número máximo sería 65.535. ¿Ok? Esto que está aquí arriba es la resolución para un cambio de 0 a 1. ¿Verdad? ¿Qué te puede leer? Pues te puede leer un voltaje de alrededor de 5 milivoltios. 1, 2, 3, 5 milivoltios. Como vimos, ¿verdad? Si vamos una slide atrás, esa precisión la vimos alrededor de aquí, ¿ven? Alrededor de 5 milivoltios. Regreso otra vez aquí. Pero mira si tuvieras 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 microvoltios. Hasta ese nivel podrías leer, ¿verdad? Ese señal análogo con 16. Como quiera, ambos son buenos. Obviamente 16 es mejor que 10. Pero para las cosas que hacemos en el laboratorio, esta resolución es bastante buena. O buena diría yo. ¿Ok? Así que la idea es cómo convertimos una señal que tiene que venir de 0 a 5. Y eso lo vamos a ver porque es una especificación dentro de la estructura del Arduino. Siguiendo más el concepto de lo que está pasando, esta cosa de la conversión de análogo to digital, lo que es un ADC, que se llama, ¿verdad? Por el número de bits. Aquí tenemos típicamente 10 bits, 1, 2, 3, ¿verdad? Son físicos, tenemos 10 bits como está aquí, binario. Entonces, ¿qué pasa si el estatus de todos los bits están encendidos, ¿verdad? Por eso que tienen aquí un 1, 1. La conversión los encendió todo. El número, el voltaje es tan alto que se fue al máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace para convertirlo en número decimal? Bueno, pues se usa la base elevada, ¿verdad? A una potencia. Por ejemplo, la base de binario es 2. O está encendido o está apagado, o sea que tiene más que 2 posiciones. Y empezamos con 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, hasta que llegamos 2 a la 9. Fíjate que en términos de la potencia elevado a la base, ¿verdad? O la base elevado a alguna potencia, la potencia máxima es n-1, porque contamos el 0, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Si el bit está encendido, si usted multiplica este valor de 2 a la 9, que es 512 por 1, porque está encendido, pues te da 512, y por eso es que estos números, ¿verdad? Como que se repiten estos dos aquí, ¿verdad? Este con este y así por el estilo. Ahora, ¿cuál es el decimal? Bueno, súmelos todos, 512 más 256 más 128 más 64, etcétera, 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 hasta el 1, y eso le da 1023. Este es otro ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de tener 10 bits, usted tiene un convertidor de 8 bits? Esto se usó por muchos años. O sea, yo recuerdo convertidores tan pequeños como de 4 bits, ¿verdad? Obviamente tenían una resolución bien floja, pero
¿verdad? Se empieza por algún lado. Así que esto es un convertidor de 8 bits que se usaron hasta los, diría hasta los 90, por ahí, un poquito más. Los convertidores de 8 bits, pues obviamente no tienen ni el 9 ni el 10. Y la matemática, ¿verdad? Si están todos encendidos, si estuvieran todos encendidos, ¿verdad? Hacemos la matemática de 2 a la 0 hasta 2 a la 8, ¿verdad? Bueno, aquí digo hasta 2 a la 9, pero aquí sería hasta la 2 a la 7. Ahora estamos claros. Hasta porque son estos dos no existen, o si existiéramos ver que sean 0, pues el máximo cuando usted suma todo esto, como este 512 por 0 es 0 y 256 por 0 es 0, así que cuando yo sumo lo que sí existe, ¿verdad? Para un Analog to Digital Converter de solamente 8 bits, el número más grande sería 255. ¿Ves? Que bajaría la resolución. Aquí sí baja la resolución, ¿verdad? Obviamente 10 bits es mejor que 8. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo 16? Cuando tengo 16 bits y todos encendidos, ¿verdad? Ese es el número más grande que yo puedo obtener. Fíjate que volvemos otra vez. La base elevada a la n-1, que en este caso es 16, sería 16, ¿verdad? El máximo, menos 1 es 15, 2 a la 15 es el máximo número, y por ahí para abajo todos los números se calculan, ¿verdad? Así que finalmente el máximo que tendríamos sería 65.535, y ese número ya lo vimos. O sea que usted puede pensar, por ejemplo, el día del examen te dice, calcula la conversión máxima que podemos tener si el convertidor, el Analog to Digital Converter que hay dentro del controlador es de 16 bits. Obviamente me vas a decir pues ya está hecho. Pero ¿qué tal si te digo que es de 20 bits? ¿Cómo lo haces? Si de 24 bits. He visto convertidores que llegan hasta 32 bits. Y así por el estilo, ¿verdad? Seguimos. Importante, pero súper importante. El Arduino, ¿verdad? El análogo del Arduino, el voltaje tiene que venir condicionado. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir condicionado? No puede ser valores fuera del rango de 0 a 5. Si se va por encima de 5, daña el Arduino. Daña el análogo. Si se queda por debajo de 0, o sea, si está en el lado negativo, también daña el Arduino. ¿Ok? O sea que el voltaje tiene que ser claramente un valor entre 0 y 5. Por ejemplo, puede ser de esta forma. Puede estar, ¿verdad? Todos corren el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de en el tiempo. Así que, por ejemplo, si el Arduino está leyendo esto, pues vale el 5 voltios, que sería 1023 en la conversión. Después lee 0, 1023, 0. Obviamente, esto es una señal digital. O está encendida o apagada porque va a tomar dos valores. 1023 como alto y 0 como bajo. Esta es un problema porque se está metiendo en el lado negativo. Esta no es bueno leerla con el Arduino porque lo dañaría. Esta señal habría que acondicionarla, llevarla a algo que se parezca a esta, que esté entre 0 y 5. Una vez cualquier señal esté entre 0 y 5, se puede utilizar rápidamente para ser leída a través del Arduino. ¿Ok? Y eso pues lo estaremos discutiendo en clase. Así que, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la idea de los análogos? La idea de los análogos es básicamente tener una situación, ¿verdad? Un cambio físico, temperatura, presión, algo que cambie. Tenemos entonces un sensor que mide ese cambio y lo convierte a una señal que pueda ser leída por el controlador o por el instrumento. Por ejemplo, usted está midiendo pH. Eventualmente va a ver la señal saliendo acá como un pH. Está leyendo temperatura, va a haber algo acá que va a representar proporcionalmente la temperatura. Estoy midiendo la resistencia, la veo en este lado. O sea, usted mide un cambio físico y eventualmente usted tiene una salida condicionada al instrumento que la va a leer. Así que son, ¿verdad? Le hemos mencionado 2 o 3 veces que es una cantidad física, puede ser temperatura, presión, cantidad de light, de iluminación, mucha iluminación, poca iluminación, corriente, peso, voltaje, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son los sensores? Son, ¿verdad? Equipos electrónicos que permiten la medida física y entonces te producen una señal equivalente a lo que se está midiendo. La salida
esta que está aquí puede ser una salida en resistencia. O sea, el cambio provoca que la resistencia cambie. Pues usted puede medir los ohms de ese cambio. O el cambio aquí provoca que el voltaje cambie. O el cambio aquí provoca que la corriente cambie. Estas tres cosas son las más fáciles para leer. Extremadamente fácil, ¿verdad? Porque el cambio en esta situación acá, el cambio físico provoca uno de estos tres cambios. Y cualquiera de estos tres cambios, ¿verdad?, se pueden entonces ajustar, condicionar para llevarlos a un instrumento para entonces saber lo que esa cantidad de cambios representa en el cambio desde el punto de vista de eléctrica, ¿no? Por el equipo que se está usando para medirlo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo un termocouple. En la medida que el líquido se calienta, eso provoca un cambio en voltaje en el termocouple, en esta unión aquí, ¿verdad? Yo estoy calentando este líquido y entonces aquí yo acondiciono la señal para asegurarme que está dentro del rango que el instrumento la va a leer. Aquí el instrumento la está leyendo, ¿verdad? Esto puede ser básicamente corriente, esto puede ser amperaje, esto podría ser temperatura, etcétera, etcétera. Y yo estoy leyendo eso hasta que eventualmente, si usted se fija en esta gráfica, es muy típica cuando estamos calentando un líquido y llega a temperatura constante. Puede ser que la temperatura de ebullición del líquido y el líquido llega hasta aquí, hasta este máximo. ¿Ok? O sea que es la idea de un sensor como este, en conjunto con el condicionador, ¿verdad?, con lo que condiciona la señal, es producir un output que un sensor análogo pueda leer adecuadamente. Aquí estamos, regresamos al mundo del Arduino y a lo que vamos a hacer hoy. En el caso de hoy, yo no voy a usar un sensor, todavía no, pero voy a usar algo que permite estudiar el pin análogo. Se llama un potenciómetro. Un potenciómetro básicamente va a cambiar el voltaje, como se ilustra aquí, que llega al pin análogo a 0. ¿Verdad? ¿Y qué es un potenciómetro? Un potenciómetro es como este instrumento que está aquí, ¿verdad?, que es básicamente con lo que se usa para subirle el volumen al radio o cosas, ¿verdad? Parece como un botón que usted puede mover, rotar. ¿Y qué está haciendo cuando usted rota ese botón? Por ejemplo, si usted se fija, el potenciómetro tiene tres patitas. Una de esas patitas, si lo vemos de esta ilustración, va a ser conectada al voltaje máximo. Ese es VCC. O Vin en este caso. Entonces, la pata contraria al otro lado va a ser conectada a tierra. Esto es lo que se conoce tierra o como el polo negativo de la batería. La pata del medio va a cambiar el voltaje según usted mueve o rota, ¿verdad?, el potenciómetro. Si lo rota totalmente hacia la izquierda, ¿verdad?, sería counterclockwise, ¿verdad? Si estoy rotando counterclockwise hacia la izquierda, por decirlo así, pues estoy llevando el potenciómetro a leer 0. El voltaje que está aquí, la salida, es como si yo cogiera esta patita aquí y la bajara aquí abajo. Si yo hago eso, básicamente el voltaje sería 0. ¿Ok? El voltaje que llegaría al Arduino. Ahora, si yo muevo esta patita que está aquí, roto entonces clockwise hacia las manecillas del reloj y lo llevo hasta acá arriba, es como si estuviera llevando este punto que está aquí acá arriba. Entonces la resistencia está debajo. ¿Qué quiere decir eso? Que acabo de llevar el A0 al voltaje máximo, que es 5 voltios. O sea, por eso es que se ilustra de esta forma, como que usted puede subir o bajar en la medida que usted rota el potenciómetro. Ok, aquí se ve un poquito mejor la ilustración. El potenciómetro con sus tres patitas. Si te fijas, una de las patitas está el polo negativo y la otra patita está el polo positivo. Y la del medio es la que iría a cualquiera de los análogos. En este caso, esta azul viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. La están llevando al análogo A0. ¿Ok? Y dependiendo de esa señal análoga y lo que se lee aquí, pues usted puede controlar otras cosas. Y eso vamos a verlo ya mismo. Aquí pues con este botón, con este potenciómetro, están controlando la iluminación que va a llegar o se le va a dar a esta LED. ¿Ok? Espero que hayan entendido un poquito más el potenciómetro. El kit que ustedes compraron tiene un potenciómetro. Uno me parece que es como este. Y lo vamos a estar usando
en clase. Lo bueno del kit es que los terminales no son necesariamente como este, pero son otros que se insertan fácilmente en el breadboard para lograr, ¿verdad?, la comunicación con el Arduino. Esta representación que está aquí es muy práctica porque nos va a enseñar algo que se conoce como el voltage divider o el divisor de voltaje. El divisor de voltaje es muy importante en esto de cambiar señales que tienen que ver con resistencia a voltaje, y eso lo vamos a ver ya mismo. ¿Ok? Aquí está. Esto es lo que quería llevarlo. Cuando estamos hablando del voltaje que eventualmente va para el Arduino, esto que está aquí, que se pone de esta ilustración, es como si estuviera en este otro formato. Es lo mismo, porque aquí entra un voltaje de ¿verdad?, máximo, que sería 5 voltios. Y entonces es como si tuviéramos una batería aquí de 5 voltios haciendo esto. La pregunta que hacemos es, ¿cuál es el voltaje aquí? Bueno, eso depende de cómo está, ¿verdad?, esta resistencia se mueva. O el potenciómetro usted lo mueva hacia arriba, ¿verdad?, por decirlo así, o hacia abajo. Anyway, dependiendo de dónde usted estacione el potenciómetro, ¿verdad?, usted va a aplicar lo que se conoce como la regla, ¿verdad?, o la ley de Kirchhoff. Y en ese sentido, usted va a tener, por ejemplo, este lado es negativo, negativo Bin, pasando por aquí, dado que el voltaje que se cae, lo que se llama el voltage drop a través de R1, va a ser la corriente, que es la corriente de este loop, multiplicada por R1, pero como esa corriente también pasa por R2, así que sería más I por R2, igual a 0, porque ya regresaríamos al negativo aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que despejando para la corriente, tenemos que la corriente que pasa a través de todo este, ¿verdad?, loop, sería el voltaje que típicamente va a ser 5 voltios para el Arduino. R1 más R2. Aquí voy a algo muy importante. Cuando usted compra un potenciómetro, usted lo compra ya con un valor de R1 más R2 ya puesto. A veces le dicen que usted necesita un potenciómetro de 1K, o sea, de 1 kilo ohmio total, o usted necesita un potenciómetro de 5K, o usted necesita un potenciómetro de 10K, ¿verdad? Así que la suma de R1 y R2 ya están dadas. Lo único que usted hace es mover el dial para entonces cambiar el voltaje que sale por el pin del centro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el voltaje aquí? Bueno, una vez yo tengo la corriente, es bien fácil porque es cuestión de multiplicar este valor de corriente por este valor de resistencia, que sería I por R2. Así que el voltaje de salida aquí, el Vout, sería el Vin por el valor de R2 dividido entre R1 más R2. Así que aquí hay unos ejemplitos, ¿verdad?, sencillos, que son los extremos. ¿Qué pasa cuando usted mueve el potenciómetro de tal forma que usted llega acá abajo, ¿verdad? R1 y R2 quedarían acá arriba, pero R2 es 0. Si usted mueve el potenciómetro aquí abajo de tal forma de que no hay resistencia, que era R2 es 0, pues ¿qué pasa? Vout es 0. ¿Ves? Aquí te lo dice la ecuación. Si R2 es 0, Vout es 0. R1 más R2 nunca será 0 porque ese es el valor de lo que usted compró, ¿verdad? Ese es el valor del potenciómetro. Ahora, ¿qué pasa si usted coge el potenciómetro, ¿verdad?, y lo lleva de tal forma de que el voltaje quedó acá arriba? Que usted cambió ¿verdad? Le dio, si regresamos aquí, usted le dio totalmente clockwise y lo llevó hasta acá, ¿verdad? Así que tengo toda esta resistencia mirando hacia ground, pero este cablecito está acá arriba, básicamente. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ¿qué ocurre ahí? Tenemos entonces que la resistencia 2 es la suma de estas dos, o sea que tendría R2 aquí sería R1 más R2. Ahora, si yo tengo acá arriba en el numerador R1 más R2 y en el denominador tengo R1 más R2, se cancelan, daría 1. Así que el voltaje de salida sería el voltaje máximo. O sea que yo teniendo un potenciómetro fácilmente puedo cambiar el voltaje que va hacia al Arduino, ¿verdad? Tan solo cambiando
rotando el potenciómetro hacia la izquierda o hacia la derecha. Un ejemplo, ¿verdad?, que vamos a ver en clase es el uso de estos voltage divider para hacer otras cosas. Por ejemplo, aquí hay un voltage divider, lo más interesante. Este voltage divider usa un termistor. Esto ya lo tenemos porque hemos comprado unos termistores para hacer unos experimentos. Fíjate que el termistor es como una resistencia. De hecho, es una resistencia, un tipo de resistencia, pero variable, varía con temperatura. No es como estas que son sólidas. No, esta varía con temperatura. ¿Y qué hicimos? Pues este termistor es de 10K, eso es su estándar. Eso quiere decir que ese termistor, la resistencia está por aquí, por lo tanto la temperatura sería como unos 25 grados. A condiciones normales, este termistor estaría leyendo 25 grados. Ahora, si usted lo sumerge en agua caliente y empieza a subir la temperatura, usted va a notar que la resistencia de este termistor va a cambiar. Esta resistencia se llama R1. ¿Ves? Aquí sí hay un cambio. R2 en este experimento, o sea, en este setup no cambia, porque ese valor es 10K. Pero R1, que es la condición del termistor, o sea, la resistencia del termistor, según la temperatura, sí va a cambiar. Así que aquí tenemos una forma bastante elegante de cómo saber la temperatura de algo, ¿verdad?, entre un rango en particular. Fíjate que el termistor, que es de 10K, tiene una capacidad de leer desde menos 20 hasta 70 y creo que un poquito más, llegas como hasta 100, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que el Vout aquí va a depender mucho del valor de R1. ¿Ves? R1 siendo este valor aquí que cambia según la temperatura. Por ejemplo, si R1 es 0, vamos a suponer que calenté tanto que lleve esta resistencia a 0. Pues ¿qué pasa cuando R1 es 0? Pues entonces el voltaje que va a leer el Arduino es el máximo, 5 voltios, que viene de aquí. ¿Ves? O sea que cuando el Arduino lea los 5 voltios, que eventualmente los convierte a 1023, usted va a decir, bueno, estoy leyendo temperatura máxima de lo que puede leer este termistor, que es alrededor de unos, no sé, vamos aquí, alrededor de 100 grados, por decir un número, ¿verdad? Ahora, por otro lado, si usted pone este termistor en la nevera o en agua con hielo, por ejemplo, si lo pone en agua con hielo, pues va a leer aquí alrededor de 0 grados centígrados, va a leer alrededor de 30. Y usted puede calcular, ¿verdad?, con ese 30K, usted pone aquí 30K, R2 sigue siendo 10, con el valor de Vin igual a 5, y usted va a tener un valor de Vout, ¿verdad? Y así usted va a saber, entonces, que usted está a 0 grados. Ahora, si usted está bien frío, lo puse en una parte de la nevera extremadamente frío de la nevera, el freezer, y usted está llegando, qué sé yo, este valor del termistor R1 es alrededor de 100, pues el voltaje va a ir bajando. Este Vout baja en la medida que el termistor se enfría, ¿ok? Porque R1 va a aumentar, se va a hacer bien grande, y usted está dividiendo entre una suma muy grande este valor acá arriba, así que el Vout va a bajar. En la medida que usted enfría, Vout baja. En la medida que usted calienta, Vout sube. Así que usted tiene una conversión de lo que es una señal análoga, ¿verdad? En este caso, utilizando una situación física, que es el cambio en temperatura, con un termistor de 10K. De hecho, vienen termistor de diferentes rangos. O sea, dependiendo del rango de usted que vaya a trabajar, pues usted compra, ¿verdad?, lo que necesita a diferentes rangos con diferentes valores de resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es suficiente con este concepto. Seguimos por aquí. Este es uno que tiene que ver con cantidad de luz. Igualito que lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Esta celda, que es como, parece como una celda ¿verdad?, fotovoltaica, pero es de cadmium sulfide. Esta celda, en la medida que incide luz sobre ella, pues su resistencia baja, ¿verdad? Así que estamos viendo ¿verdad?, situaciones donde cambio en resistencia, eventualmente yo las convierto a voltaje para hacer, a través del voltage divider, para ser leída por el Arduino. Aquí estoy, ¿verdad? En la medida que la luz baja, si ustedes se fijan en este dibujo, en la medida que yo aumento la iluminación, ¿verdad?, como se ve aquí en términos de la unidad lux, sobre 1000,
pues la resistencia se hace bien pequeña, alrededor de 100 ohmios por ahí. Pero cuando no hay iluminación, que está bien, ¿verdad?, oscuro, pues la resistencia sube casi a 1.000.000, a 1 mega ohmio por acá arriba, ¿verdad? Se hace un valor extremadamente alto. Volvemos otra vez al voltage divider. ¿Ves? Esta resistencia aquí está fija, ¿verdad? Típicamente yo diría R2 puede ser alrededor de 100 ohmios. Te puede usar o algo así por el estilo. ¿Verdad? Esto lo podríamos sentar a ver qué valor sería conveniente de usar a valores de R2 para tener una buena sensitividad en este punto aquí en Vout. Así que dependiendo de dónde viene la intensidad, te puede ver qué va a pasar aquí con el valor de RLDR. Si la luz es intensa, ¿verdad?, tenemos una resistencia bien pequeña aquí. Así que en este caso RR de LDR sería casi 0 y R2 sobre R2 sería básicamente 1. Por lo tanto el Vout sería 5 voltios. ¿Ves? Porque yo estoy usando un Vin de 5 voltios. O sea, cuando hay alta luz, mucha intensidad, el voltaje es casi 5 voltios. Ahora, si está muy oscuro y esta resistencia es bien grande a niveles de, qué sé yo, 1 mega ohms, pues cuando usted suma 1 mega ohms y esta resistencia, que puede ser alrededor de una K, 5K, ¿qué va a pasar? Pues mira, este valor domina este sobre este es básicamente casi 0, y 5 por 0 pues casi 0. O sea que el Vout, si estamos en una situación que es muy oscura, que estamos en esta zona acá de poca iluminación, Vout va a ser 0. O sea que Vout aumenta en la medida que la intensidad de la luz aumenta, ¿verdad? Volvemos otra vez. Estas son condiciones donde hemos cambiado, o la resistencia cambia por una condición física. En este caso, regreso aquí un minuto, en este caso por temperatura, cambia la resistencia de este equipo que se llama termistor, de este sensor. Estamos hablando de que este es el sensor. El sensor convierte una cosa física a resistencia. Pero para poder leer la resistencia de este termistor, utilizamos un voltage divider. Regreso aquí. En este caso que tengo, ¿verdad?, un light dependent resistor. ¿Qué pasa con el light dependent resistor? Bueno, cuando tiene luz, una iluminación, la resistencia es pequeña. Cuando está en oscuridad, la resistencia es bien alta, y a través de este voltage divider llevamos este voltaje a los pines de nuestro controlador, el Arduino. Bueno, vamos entonces, ya estamos llegando a lo que queremos, a nuestro programa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a utilizar el pin A0, que lo vamos a conectar a un potenciómetro. Fíjate que el potenciómetro cambia, ¿verdad?, el ratio de las resistencias estas R1 y R2, moviendo este dial. Usted cambia ese ratio, ¿verdad? No cambia el R1 más R2, ese es fijo, porque usted compró lo que compró, o sea, o vino lo que vino, de 10K, 100K, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, dice, lo vamos a conectar a un potenciómetro, y el voltaje, que va a ser de 0 a 5, va a ser convertido al número digital de 0 a 1023, que equivale obviamente a 10 bits para el Analog to Digital Converter que tiene el Arduino. La instrucción que vamos a utilizar es esta que está aquí, Analog Value. Fíjate que vamos a asignar, realmente la instrucción como tal es esta, Analog Read a 0. Vamos a leer el 0, porque eso es lo que está conectado aquí. Esta línea azul del potenciómetro del medio, de la patita del medio, está aquí a A0. Solamente que lo estamos asignando a esta variable, ¿okay?, para guardar la lectura. Entonces, el valor ¿verdad?, va a ser guardado en esta variable Analog Value, y vamos a usar ese valor para controlar, ¿verdad?, la iluminación de una LED. Tan simple como eso. En otras palabras, si este valor es, si el voltaje que lee el Arduino aquí es alto, yo quiero iluminar esto bien alto. Ahora, si el voltaje que lee aquí es bajo, pues yo quiero iluminar la LED bajo. Esto se convierte, ¿verdad?, como en esos equipos que usamos en las casas para aumentar la intensidad de la luz o bajar la intensidad de la luz, ¿verdad?, según sea el caso.
Para esto, ¿verdad? Vamos a usar el pin número 10. Este es el pin número 10. Fíjate que el pin número 10, el 11, el 10, el 9, el 6, el 5 y el 3 tienen un signo, ¿verdad? La tilde de la ñ. Eso quiere decir que esos pines pueden hacer una cosa que se llama analog output. Una cosa es analog input, que tiene que ver con esto, pero estos pines que tienen esa tilde pueden hacer analog output, y eso lo vamos a ver ya mismo. Dice que el pin, como pueden ser utilizados como analog output, yo puedo cambiar lo que se conoce como el duty cycle. Profesor, no entiendo nada. Eso es nuevo. Sí, es nuevo, totalmente nuevo. Duty cycle es nuevo y lo va a cambiar entre un valor que es 0, que es totalmente apagado, hasta 255, que dentro del duty cycle va a ser como si esta línea yo la hubiera llevado a un high punto. Volvemos otra vez. El duty cycle tiene que ver dentro de la frecuencia que este pin opera, es llevarla arriba, llevarla high y bajarla. ¿Cuánto tiempo está high dentro de ese duty cycle? ¿Verdad? Es lo que vamos a controlar con un valor de entre 0 y 255. ¿Ok? Para hacer eso, vamos a coger el valor que guardamos en analog value y lo vamos a dividir entre 4. Y usted dirá, ¿por qué entre 4? Ah, porque eso lo convierte, por ejemplo, si el valor más grande que yo leo es 1023, al yo dividirlo entre 4 me daría 255. Quiere decir que es cuando se escriba la instrucción, el pin 10 va a recibir o se va a colocar a su máxima intensidad, que es quédate arriba, ¿verdad? Quédate en high todo el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo aquí, si el potenciómetro está a su máximo, que es 5 voltios, el ADC lo va a convertir, estos 5 voltios lo va a convertir en un número 1023. Entonces, el valor enviado al pin 10 va a ser 255, que es un valor entero. No me interesan los decimales. Y por lo tanto, la LED va a estar ¿verdad? Fuertemente iluminada, porque va a tener este valor aquí llegando a la LED intenso, ¿verdad? Siempre high, lo cual causa que la LED, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de esta resistencia, pase pues los miliamperes necesarios para fuerte iluminación. Ahora, si esta línea que está aquí prende y apaga, ¿verdad? Pues entonces la LED no va a estar tan fuertemente iluminada como cuando tiene este valor de 255. ¿Ok? Lo del duty cycle, que puede confundir a mucha gente, tiene que ver con yo coger ese pin y modularlo. Por eso esto se conoce, ¿verdad? Estos tipos de analog output se conocen como Pulse Width Modulation, PWM. Pulse Width Modulation, por ejemplo, si usted pone un 0 duty cycle, ¿verdad? Cuando usted escribe analog write, pues lo que está haciendo es haciendo un pequeño pic aquí, ¿verdad? Dentro de lo que se conoce como aproximadamente los 500 Hz que usted va a observar de la frecuencia de este pic. Esto 1, 2, 3, 4, 5, esto ocurre alrededor de 10 milisegundos. O sea, cada 10 milisegundos usted va a observar qué está haciendo el sistema según el analog write. Si usted le manda un 0, pues te va a ver, es más, este ni se ve. Sinceramente, usted no va a ver esto. Siempre va a estar acá en 0 apagado. Si usted lo manda a 25%, o sea, un número 64, pues usted va a ver que hace esto. Está por un tiempito prendida, pero el resto del tiempo está apagado. Prendido un ratito, que equivale al 25%, y apagado. ¿Ves? Prendido, apagado, prendido un ratito, apagado. ¿Ves? Ahora, si usted le pone 50%, quiere decir que dentro de los 10 milisegundos que usted va a ver, usted va a notar que va a ocurrir esto: 1, 2, 3, 4, 5 pic hacia arriba, alto, y 5 pic en la parte de abajo. O sea, va a alternar entre un tiempo prendido, un tiempo apagado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo llevo a 75%? Pues básicamente va a estar mayor del tiempo prendido y poco tiempo apagado. O sea que la luz se va a ir viendo más intensa. Y si lo llevo al máximo, que es 255, pues básicamente estos picos hacia abajo yo no los veo. Por lo menos aquí se ilustran así, pero cuando vayamos a hacerlo en Tinkercad, yo no los he visto.
Así que lo miraremos a ver y vemos qué pasa. Pero lo que sí se ve es que va a estar fuerte encendida. ¿Ok? O sea que usted va a tener la mayor iluminación en la LED. Así que estamos viendo cómo trabajan los analog input y los analog output. O sea, los analog outputs vienen a través de algunos pines en el Arduino. No todos hacen analog output, algunos. Déjame regresar aquí un minutito. Los que hacen analog output son los que tienen esta tilde. Usted ve que tienen una tilde. ¿Ve? Esa tilde implica que ellos pueden hacer analog output. ¿Ok? Eso es muy importante entender eso. Entendimos esto. Aquí está el código, ¿verdad? Como siempre, yo le escribo el código para entender. Déjame regresar un minutito atrás. Aquí. Aquí una más. Acabamos con esta lectura. O sea, esto es lo que supone que haga mi código. Así que tenemos que tener cuidado que el código está basado en esto que está aquí, que es como el requirement specification, de lo que yo quiero que haga mi código. Esto fue una explicación del duty cycle, de cómo trabajan los analog output. Y aquí estamos básicamente en cómo funciona el código. ¿Verdad? El código estamos asignando a dos variables. Una que es el analog value, que es una integer. Y otra variable que esta es la primera vez que vemos esta palabra float. Float estamos diciendo que el analog voltage, que va a ser un número entre 0 y 5, puede tener fracción, puede tener decimal. O sea, yo puedo tener un voltaje como se ve aquí, 1.30 voltios. Yo quiero poder leer ese voltaje en el Arduino. Así que tengo que usar un float porque voy a leer decimales. Así que tengo ahora aquí, ¿verdad? La próxima instrucción, después de haber definido mis variables, es definir cómo van a funcionar los pines. Por ejemplo, el pin 10, que es un pin que tiene la tilde, ¿verdad? Así que puede ser un analog output, va a ser un output. Rápidamente yo le escribo ahí y le digo, cógeme ese pin, déjamelo bajito, o sea que no se atreva a prender la LED todavía. Y aquí esta instrucción siempre la usamos para hacer una comunicación serial. Queremos saber qué está haciendo el Arduino y que nos diga lo que está haciendo. Así que vamos a usar el monitor de la computadora para que el Arduino nos diga. Una vez ya definimos las variables acá arriba, definimos entonces los pines del controlador y cómo lo vamos a usar, vamos al loop. En el loop, ¿qué es lo primero que vemos? Decimos que vamos a leer el analog read, lo vamos a leer en este valor, analog value. Y analog value es un entero. O sea, es un número que va entre 1000 a 10.023, o sea, 1023. Y no hay nada más. No hay decimales, no hay fracción, no hay nada. O sea, que es un entero. Ahora, ese número lo vamos a convertir a voltaje. Y para convertir eso vamos a coger lo que leemos aquí en el analog value, lo multiplicamos por 5.0 y dividimos entre 1023.0. Este uso de fracción decimal, 0.0, es muy importante y lo van a notar cuando entremos bien de lleno a hacer matemática en el Arduino. El Arduino es muy quisquilloso entre los enteros y los flotantes. La palabra flotante. Analog voltage es un flotante. Así que yo tengo que asegurarme que todo este número al final del día se convierte en un flotante, porque analog value no es un flotante, es un entero. Si usted coge este número y lo multiplica o lo divide primero entre 1023, va a notar que cosas raras van a pasar y después lo multiplica por 5. Sí, de repente puede ser que aquí le dé algo que no hace ningún sentido. Eso lo vamos a practicar o lo debe practicar usted en su casa, ¿verdad? Para que vea qué pasa cuando yo divido primero y multiplico después, sin los ceros estos que están aquí, ¿verdad? Bueno, anyway, aquí yo tengo el valor del analog voltage. Lo próximo es imprimir. Fíjate que aquí yo quiero imprimir con un pequeño heading, ¿verdad? Para yo saber de qué estoy imprimiendo. Y aparece entre comillas ADC value igual a, cierro las comillitas, punto y coma, y rápidamente le digo, imprímeme el valor del analog value para yo saber cuál es el ADC. El ADC es el analog to digital convert y me lo voy a imprimir. Luego dice en la misma línea voltaje. Fíjate que aquí le di una separación
para que lo despegue de este valor aquí, ¿verdad? Y luego imprímeme el voltaje. Este cálculo que hice aquí, imprímelo, ¿verdad? Que tiene que ver con esta palabra que dice aquí voltage, y me lo va a imprimir. Y después aparece el output. ¿Qué output? Bueno, lo que va hacia el pin 10, que es un número entre 0 y 255, dependiendo de donde yo haya puesto el potenciómetro. Así que ahí, fíjate que es a este nada más, al último que yo le pongo el LN. Serial Print. ¿Por qué? Para que brinque a la próxima línea. Fíjate que el analog value es el que yo divido entre 4. ¿Por qué? Porque es un número entre 0 y 255, como dije. Yo pude haber puesto otra variable que hiciera esto. No hay ningún problema. Lo pude haber hecho. Lo dejé así. Que lo hiciera en línea. Rápido que va a hacer, que va a imprimir esto, que lo calcula ahí mismo. Lo mismo con el analog write, ¿verdad? Que esto es lo que hacemos, ¿verdad? Si usted se acuerda, aquí básicamente lo que estoy haciendo, si hago un comentario, esta es la salida, el analog output. El analog output, que es un número entre 0 y 255. En el analog output hay que especificarle qué pin, estamos en el 10 y el valor. Y eso es todo. Y esto, ¿verdad? Como dije, es un comentario. Y ya con esto estamos ready. Así que ahora nos vamos a Tinkercad. Bueno, antes de irnos a Tinkercad, déjame copiar un par de cositas aquí, ¿verdad? Para hacer esto. Por ejemplo, tengo esto aquí, ¿verdad? Todo esto es una buena descripción de lo que ocurre. Así que, ¿qué tal si la copiamos toda, ¿verdad? Copy. Y ahora nos vamos a Tinkercad. Estoy aquí, ¿verdad? En la página de Tinkercad. Obviamente este dibujo ya yo lo había hecho, ¿verdad? El que estamos usando por aquí, te nota que le añadí el osciloscopio, ¿verdad? Es algo que está aquí dentro. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Tan solo all. Y ahora sí. ¿Cómo está ese equipo? Míralo aquí. Osciloscopio, ¿verdad? Es para ver señales. Y podemos usar este equipo porque yo quiero que usted vea la señal que ocurre con esta salida, ¿verdad? Con este analog, analog output, ¿verdad? Porque es una salida análoga eventualmente. Así que déjame entonces ir al código. Como siempre tenemos esto aquí, ¿verdad? Este TQ40, este es el cuarto programa, analog in, analog output, learning power, about. Nos vamos aquí debajo y ponemos toda nuestra historia ahí. Se ve un poco fea, ¿verdad? Usted puede organizarla, que se vea solamente, ¿verdad? Como que no se abre, como no abre tanto esto aquí, pues te la va cortando así. Ve, ahí se ve mejor. Esta se debe aquí. As per the instruction, analog, este es el valor. Este se fue un poquito fuera, pues lo corta acá. Este está un poquito fuera, lo sigue cortando, ¿verdad? Hasta que eventualmente lo organiza. ¿Verdad? Que se pueda leer cómodamente dentro de la estructura o de la ventanita que abre Tinkercad para hacer eso, ¿verdad? Y ahí estoy, más o menos, ya se ve bastante bien. Sigo por aquí. Aquí. Ahí. Se no sabe muy bien. Aquí. Ahí. ¿Verdad? Ya se puede leer completo. Y aquí tengo todo el comentario, ¿verdad? TQ4020. Este es el cuarto programa. Analog in, analog out, ¿verdad? Learning Power, estamos aquí practicando con esto, ¿verdad? Y el about es lo que hace el programa, como ya lo sabemos, ya lo discutimos anteriormente, tan solo lo pongo, ¿verdad? Para se esté completo. Ahora viene el código, así que me salgo otra vez hacia PowerPoint y busco dónde está el código. Aquí está el código, ¿verdad? Si hay un comentario ahí que dice, ups, estoy moviendo lo que no es, entro aquí adentro y copio el código hasta abajo y le doy control copy. Y ahora me voy nuevamente a Tinkercad y ahí enter. Déjame ver. Pues se puso bien. Estoy cambiando los colores porque fíjate, cosas que hay que tener un poquito de cuidado. ¿Verdad? Y asegurarnos que estamos bien. Por ejemplo, aquí cambió de color, ¿verdad? Lo que está entre comillitas se puso rojo, y así por el estilo. Todo se ve bien. Esto fue,
creo que está completo. No se ve nada raro. Lo que es número. ¿Sí? Yo diría que está completo. Como siempre digo. Y si usted me pregunta, voy a decir lo mismo. Profesor, ¿usted cree que está bien? Córrelo y me dices. Aquí estamos en las mismas. Si no corre, pues hay que arreglar lo que esté dañado, ¿verdad? Si se me queda un punto y coma en algún lado o algo extraño está pasando, pues tenemos que correrlo. Ahora, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa. Déjame... sí, yo creo que estamos bien. Déjame cerrar el código un momentito aquí. Esto sí lo puedo mover un poquito más hacia la izquierda. Creo que estamos completos ahora sí. Code. ¿Por qué le estoy dando el code? Porque quiero ver el Serial Monitor en algún momento. ¿Ve? Si usted toca aquí, le abre esta ventanita. Porque la comunicación de lo que estaba haciendo el Arduino o lo que hizo el Arduino se lo va a dejar saber a usted a través de todo esto Serial Print, ¿verdad? Como hemos hablado anteriormente. Bueno, vamos a darle Start Simulation. Ok, un pequeño problema aquí ahora mismo que noto. Y esto es un asunto de Tinkercad. Le escribiré una nota a la gente de Tinkercad, pero fíjate que me está dando -5. Cosa fea. ¿Por qué digo que es cosa fea? Porque obviamente hablamos de que Tinkercad, o sea, un Arduino no puede ver voltajes negativos. Pero eso ocurre porque de repente este botón yo no lo he inicializado. Vamos a inicializar este botón a ver una cosa, a ver si se le arregla, si se le quita la chiripiorca. Y ahí se le quitó. Por ejemplo, puedo llevarlo a 0 ahora, ¿verdad? Lo llevé a 0, ¿ves? Ahí está en 0. Si te fijas, 0 voltage, el ADC value 0, voltaje 0 y el output hacia la LED, esta es 0. Y usted no ve nada aquí, ¿ve? De hecho, usted está viendo este amiguito aquí, dice 10 milisegundos. Cada el total de entre este cuadrito a este cuadrito son 10 milisegundos. El voltaje aquí no estoy muy seguro, pero creo que es 20 milivoltios, no sé, está bien pequeñito, en otras palabras. Déjame entonces mover esto un poquito a algo que podamos leer. Ahí se puede leer mejor. Entonces aquí dice que de aquí abajo hasta aquí creo que es 10 voltios. O sea que usted puede fraccionar y ver entonces más o menos qué es lo que está pasando aquí. Porque ahora vamos a estudiar este caso. Fíjate que la luz se prendió un poquito, ¿verdad? De hecho vamos a subirlo un poquito más. Se va a ver más intensa porque el voltaje. Ahora si tú te fijas, ve cómo el ciclo ha ido aumentando. Voy a hacerlo un poquito más. Mientras más se aumenta el ciclo, un poquito más, pues la luz se va a ver más intensa. Ahora usted puede ver, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Empezando con uno completo, 1, 2, 3, 4. Y con este hace el 5. O sea que dentro de 10 milisegundos, aproximadamente, de eso es que hablamos que teníamos una frecuencia de 5 veces cada 10 milisegundos. Si usted coge esos 5 veces y lo divide entre 10, le daría 10 milisegundos, le daría 0.5. Pues si lo multiplica por 1000, para pasarlo a segundo, tendría entonces aproximadamente una frecuencia de 500 Hz, ¿ok? O 500 veces por segundo. Este proceso que hace este analog output, ¿ok? Así que aquí estoy cerca de 4.3 voltios. Este es el voltímetro, nada más. Estoy leyendo, asegurándome que lo que lee el Arduino, este voltaje que estoy leyendo aquí es del Arduino, corresponde a lo que yo leería con un voltímetro, ¿verdad? Que es un instrumento aparte. O sea que estoy leyendo 4.3 voltios, el ADC 880 y el output que va hacia la LED, este aquí, ¿verdad? Tiene este duty cycle, básicamente casi todo prendido por mucho tiempo y apagado por muy poco tiempo. Son fracciones, ¿verdad? Unas fracciones nada más que apaga. Vamos a llevarlo al máximo. Lo llevé al máximo. Ahí está en 5. Si te fijas, ve, yo no veo los spikes esos hacia abajo. Posiblemente, bueno, lo hace, pero básicamente son tan rápidos que no se detectan aquí. Y no tiene nada que ver. Yo puedo poner esto extremadamente pequeño a ver si los puedo ver, pero no creo que lo hace. El simulador no creo que lo hace. Habría que usarlo en
vida real y usar un osciloscopio a ver si ocurre. ¿Ve? Lo que es importante es que estás leyendo aquí el ADC, el convertidor, lo llevo a 1023, o sea, 5 voltios que vale a 1023. Aquí recupero el voltaje nuevamente con 2 lugares decimales porque es un float. Y el output hacia la LED es 255. Quiere decir que esta salida está intensa totalmente a 5 voltios, lo cual permite que la LED se vea bien iluminada. Así que, como dije, ¿verdad? Tenemos las tres cosas, ¿verdad? Coincidiendo con lo que queremos hacer. Por ejemplo, si yo bajo esto aquí a, digamos, ¿verdad? Ahí. Ya estoy, si ve como la LED cambió la intensidad, bajó mucho, porque básicamente está haciendo unos picos nada más, pero estos picos son básicamente del duty cycle que tiene el sistema. Muy poco se queda encendido, ¿verdad? Y esos spikes provocan que la LED se vea de esta forma, ¿sí? El voltaje son 600 milivoltios. Si usted lee aquí, 0.6 voltios. El output, lo que está saliendo hacia por el pin número 10, es alrededor de 30 de un 255, que sería todo, ¿verdad? Completo, máximo. Bueno, yo creo, déjame ver si nos queda algo más por discutir aquí. Si nos queda algo, déjame detener la simulación y ilustrar tan solo una cosita y con esto nos vamos. Stop simulation. Hasta ahora vimos cómo el voltaje funcionó lo más bien, o sea, pudimos leer el voltaje. Esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Es muy importante. Fíjate que vamos a quitarle esto y vamos a quitarle esto. A ver qué ocurre. Vamos a ver qué también lee cuando le quitamos y lo dejamos todos en entero. ¿Ok? Start simulation. Ok, aquí estoy. Dame dar un clear aquí para hacerlo bien. Ahora sí, que se vea todo bonito. Mira lo que está leyendo el voltaje, 0. El voltaje no es 0, el voltaje es 0.6. ¿Ve? Estas son una de las cosas que hay que tener mucho cuidado cuando se hace matemática en el Arduino. La mezcla de enteros y flotantes puede provocar cosas curiosas. ¿Ok? Si usted está esperando fracciones, asegúrese que la matemática la hacemos desde el punto de vista de flotantes, ¿verdad? Porque espero fracciones. Déjame detener la simulación y déjame nada más al 5. ¿Qué pasa cuando yo le pongo 5.0? ¿Verdad? A ver qué ella hace. Start simulation. A ver si se corrige la situación. Sí, ¿ves? Simplemente con yo decir 5.0, esta multiplicación del analog value por 5.0 provoca el uso de lugares decimales. ¿Ok? Así que déjame detener la simulación nuevamente. Y déjame hacer otra prueba más en ese caso. Déjame darle clear acá. Voy a dividir este valor entre este. Y después voy a multiplicar por 5. A ver qué ocurre, ¿verdad? Vamos a ponerle... No, vamos a dejarlo así. Sabemos que el analog value es un entero. El 1023 es otro entero y el 5 es otro entero, tal y como está escrito aquí. Así que probablemente el analog voltage va a dar 0. Que no debe ser. Pero vamos a darle Start Simulation. Sí, obviamente dio 0 cuando no debió ser 0. ¿Ok? Así que déjame Stop Simulation. Y déjame poner al 1023.0. Fíjate que cambié el orden. Estoy dividiendo y después multiplico. Al principio multiplicaba y después dividía. Start Simulation. Ok, no hay ningún problema. Ya pueden ver cómo recuperé otra vez la fracción. Ok. 0.6 está perfecto. Quiere decir que básicamente con añadirle un 0 a cualquiera de los dos ya convierte la expresión en un valor flotante, ¿ok? Donde los decimales sí cuentan. Paramos aquí la simulación
Como dije, ha sido un placer, ¿verdad? Presentar este video acerca de los analog input, analog output y cómo señales físicas donde hay cambio en resistencia a través de lo que se conoce como el voltage divider, podemos llevar esas señales al Arduino y medir esa condición física, sea temperatura, iluminación, etcétera, etcétera. Hay otras señales que son de voltaje ya directa, o sea, ya el cambio en la señal produce un cambio en voltaje. Por ejemplo, como en los termocouple. Lo que pasa con los termocouple es que el voltaje es tan y tan pequeño que probablemente el Arduino no lo pueda leer, ¿verdad? Porque estamos hablando de unos cambios de milivoltios, pero bien pequeñitos. Y si te recuerdas, hay una resolución dentro de lo que el Arduino puede hacer con esos voltajes pequeños. O sea, usted no puede estar leyendo cosas como de repente alrededor de 5 milivoltios, porque está dentro del margen de error de la lectura del Arduino. Bueno, espero que esta presentación le haya sido de su agrado. Como siempre, me disculpo si me excedí del tiempo, trato de hacerla corta, pero es que hay mucho material y por eso prefiero hacer estos videos para que usted tenga la oportunidad de entender y ver esto, ¿verdad? A la velocidad que usted quiera. Obviamente usted está en YouTube, si está muy rápido, usted le cambia la velocidad en YouTube, lo pone en 0.5 o algo así. Creo que es demasiado lento, pues se va a desesperar. Pero usted haga lo que usted tenga que hacer. Lo pausa, entiende, va a Tinkercad, practica, juega y hace lo que tiene que hacer. Ha sido como siempre un placer. Me despido. Que pase bonita tarde. Chao.